La paz del Señor. El Señor les continúe bendiciendo. En esta noche vamos a estar compartiendo una porción de la palabra. Vamos a estar compartiendo sobre el Señor, sobre su amor, sobre su misericordia, sobre lo que ha hecho por nosotros, sobre lo que está haciendo por nosotros. Vamos a presentar ese tiempo delante de Él. Señor, te damos gracias por el día, Padre Santo, que nos has permitido tener, por la oportunidad que tú nos has dado, por el amor y la misericordia que has tenido para con nosotros. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Exaltamos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Tú eres santo. Tú eres poderoso, majestuoso, eres excelso, fiel, justo, verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, de tu palabra, Dios. Que obres sobre nuestras vidas, que nos ayudes y nos enseñes a hacer tu voluntad. En todo tiempo, Señor Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. El tema de hoy es Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Qué dice la palabra en Juan 11:35? Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús en ese momento? Porque había muerto Lázaro. ¿Y por qué llora Jesús? ¿Qué hacemos nosotros para que nuestro Señor Jesucristo llore? ¿Qué es lo que dejamos de hacer para que Él llore? Vamos a estar compartiendo unas citas bíblicas, unos cuantos puntos. Lo primero, Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Porque me negaste. Proverbios, el capítulo 30, el versículo 9. Proverbios 39. Me negaste. Proverbios 39. ¿Qué dice el versículo 9? No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 30:10. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Me negaste. No sea que me sacie, no sea que reciba bendición, no sea que reciba prosperidad, no sea que ya esté lleno, ya esté saciado, ya haya obtenido lo que siempre has querido y te olvides de Dios. Porque adquiriste la bendición, porque estás bien, porque humanamente no necesitas nada, porque estás bendecido, prosperado, y niegas al Señor. De pronto tú dices que en tus mismas fuerzas, tus capacidades has logrado lo que has obtenido, lo que tienes. Pero no te acuerdas de que una vez fuiste a buscar al Señor, a pedir su favor, a pedir su misericordia, a pedir su ayuda, para que fuera supliendo tu necesidad. Entonces dice, Jesús lloró porque me negaste. Proverbios 39. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea, ya no te acuerdas de Dios porque estás bien, o porque estás próspero o bendecido, o porque conseguiste o obtuviste lo que querías, o porque sencillamente Dios te aparejó y concedió las peticiones de tu corazón. Dice el libro de Tito, el versículo 1, capítulo 1, versículo 16, Tito 1:16, Tito 1:16.
Tito 1:16. Dios no quiere que lo neguemos. Con nuestras aptitudes no quiere que lo neguemos. Que no seamos desagradecidos. Que no nos enamoremos de las bendiciones que Él nos da. Que no nos olvidemos de Dios nunca. Porque fue Él quien te bendijo, fue Él quien te dio la capacidad, fue Él quien te dio la inteligencia, la sabiduría, para que ejercieras lo que estás ejerciendo, para que aprendieras fácilmente lo que has aprendido y en lo que te estás desempeñando. ¿Por qué negar a Dios si lo dio todo en la cruz del Calvario? ¿Por qué negar al Señor Jesucristo si se despojó a sí mismo? Tito capítulo 1, el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Puedes decir, soy cristiano, soy evangélico, creo en Dios, lo busco a Él y le obedezco a Él. Lo puedes decir, pero ¿cómo actúas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo eres? ¿Eres sincero? ¿Eres justo? ¿Realmente eres temeroso de Dios? ¿Buscas hacer siempre bien las cosas? ¿Buscas ayudar, amar a tu prójimo, no discriminándolo, no haciendo o escogiendo las personas? Porque el Señor no hace acepción de personas. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Murió por justos y pecadores. Vino a traer salvación sobre esta humanidad. Pero el Señor nos está diciendo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Podemos profesar conocer a Dios, pero somos rebeldes, somos mentirosos, somos altivos, somos orgullosos, vanagloriosos, o groseros, o altaneros. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Jesús lloró porque lo hemos negado, porque nos hemos enamorado de la bendición que Él nos dio y no de Él quien nos ha dado esa bendición. No nos enamoramos muchas veces del que debemos enamorarnos, sino de lo material. Y así no debe ser. Jesús lloró porque lo hemos negado. Lo segundo, ¿por qué lloró Jesús? Porque me desobedece. Es el libro de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 46 y 49. Lucas 6, 46 y 49. Lucas capítulo 6, versículos 46 y 49. Jesús lloró porque me desobedeces. Dice el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Versículo 49, mas el que oyó y no hizo, mas el que oyó y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dice el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Decimos conocer a Dios, decimos amar a Dios, profesar su nombre. Decimos vivir para Él, pero no le obedecemos.
pero no hacemos conforme Él nos ha demandado que hagamos. Nuestro Señor Jesucristo todo lo dio y no lloró en la cruz del Calvario. A pesar de ser flagelado, fue como cordero. No abrió su boca. Pero en ese momento Jesús lloró. Ha llorado porque lo hemos negado. Hemos sido rebeldes y desobedientes. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué? Porque edificamos sin fundamento. ¿Quién es el fundamento? Nuestro Señor Jesucristo. Decimos creer en Él, decimos conocerle, pero no le obedecemos. Decimos estar agradecidos con Él, pero no le obedecemos. Decimos conocerle, pero lo negamos. Nos está demandando a que hagamos su voluntad, a que seamos obedientes y diligentes, pero hacemos todo lo contrario. Como niños rebeldes, como niños desobedientes, como niños altivos y orgullosos. Jesús lloró. Lo tercero, vámonos al libro de Hebreos capítulo 3, ahí mismo en ser desobedientes. Hebreos 3, 18. Libro de Hebreos capítulo 3, versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron. ¿Qué dice la palabra? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron. ¿Qué quiere Dios? Que entremos en su reposo, que vayamos a Él, que alcancemos la salvación por la cual se entregó. Aquella salvación que derramó sobre su humanidad, aquella salvación que trajo a nuestras vidas. Siempre va a depender de ti, va a depender de mí. Creer en Él, creerle a Él. Pero no solamente eso, sino ser diligentes. ¿En qué? En obedecerle. Ser diligentes en qué? En poner por obra lo que Él nos demanda en su palabra. No es lo que nosotros digamos, no es lo que nosotros querramos, sino conforme Él lo demanda en su palabra. Eso es lo que nos demanda el Señor. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Solamente Dios nos demanda que seamos obedientes, que seamos diligentes, que no desmayemos, que no nos rindamos, que no nos volvamos atrás, sin importar lo que sobrevenga, sin importar lo que hayamos pasado, sin importar lo que haya sucedido. La misma palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es conforme a los que son llamados. Conforme a los que son llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien. Dios permite las cosas en nuestras vidas para que entendamos que solamente dependemos de Él, que solamente Él nos puede ayudar, porque humanamente en nuestras fuerzas nos es imposible, pues todo es posible para Dios. Él es el Dios de los imposibles. ¿Qué nos demanda Dios? Que seamos obedientes, que seamos diligentes. Lo tercero,
Jesús lloró. ¿Por qué? Porque dudas de mí. Mateo capítulo 6, el versículo 30. Mateo 6:30, dudas de mí. Dice el versículo 30 de Mateo capítulo 6. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios tiene conocimiento de que tenemos necesidad, vestimenta, alimento. Pero solamente Dios que quiere que confiemos en Él, que descansemos en Él, que le creamos a Él. Que está diciendo la palabra. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si el Señor viste la hierba, viste las flores, viste la naturaleza, ¿cuánto más alimenta las aves? ¿Cuánto más no hará con nosotros? Que nos hizo a su imagen y semejanza, que nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que no quiere Dios? Que dudemos de Él, que dudemos de lo que ya hizo, que dudemos de lo que está haciendo, que dudemos de lo que permitió en nuestras vidas. Aunque haya sido duro, aunque hayamos sido rechazados, aunque se nos hayan burlado, aunque nos hayan dado la espalda, debemos entender, debemos comprender que Jesucristo mismo ya había sido burlado, ya había sido negado. Sus mismos discípulos le dieron la espalda. Lo negamos. Lo dejamos solo. Así como Él mismo lo vivió, así como tú mismo lo has vivido, lo has experimentado, lo has sufrido, lo has llorado. Jesucristo ya lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Qué pide Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que no dudemos de Él, que no lo neguemos, que no seamos rebeldes, que no seamos desobedientes, sin importar lo que sobrevenga, sin importar lo que acontezca. Jesucristo fue obediente hasta la muerte de la cruz, sabiendo por lo que iba a pasar, sabiendo el sufrimiento por el cual iba a pasar, pero fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para traer salvación sobre ti, para traer salvación sobre mí, para traer salvación sobre esta humanidad, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada niño, sobre cada anciano, sobre cada vida, para traer salvación. ¿Y qué pide Dios? Que le creamos, que no le neguemos, que seamos obedientes, que hagamos su voluntad. Capítulo 8 del mismo Mateo, el versículo 26, 8:26 de Mateo. Dice el versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor calma la tempestad. Vamos a leer desde el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién? Jesucristo. Dice, la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca, pero ¿qué? Él dormía. Versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, porque perecemos. Sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece?
¿Quiénes le obedecen? El viento y el mar. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Y qué dice el versículo 27? Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesucristo? Los vientos y el mar, la naturaleza se le somete. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué no creerle? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué negar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no obedecerle? Si lo dio todo por nosotros. ¿Por qué contristarlo? ¿Por qué ser rebeldes? ¿Por qué no someternos? ¿Por qué? ¿Dudas de mí? Dice el Señor. ¿Dudas de mí? Yo te digo que hagas, que esperes, que vayas o que no vayas, que no hagas esto ni lo otro. Y haces conforme a tu voluntad. Te dice que esperes y recibirás la bendición. Actúas sin esperar siquiera un momento. Ni siquiera eres obediente en lo que Dios te demanda. Y dudamos de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede hacer. Y ha hecho tantas cosas grandes en ti que ni siquiera tú las traes a memoria. Todo lo que Dios ha hecho en ti. Y aún así dudas. O en ocasiones dudamos, pero no debe de ser así. No debemos de dudar. ¿Por qué? ¿Por qué dudar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué dudar de Él? Vámonos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago 1, 6. Jesús lloró. Lo negamos, le desobedecemos, dudamos de Él. Santiago capítulo 1, el versículo 6. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando. ¿No dudando qué? Nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida ¿cómo? Con fe. ¿Pero de qué forma? No dudando. Dios quiere que confiemos total y plenamente en Él. Que pongamos completamente nuestra confianza en Él. Que no sigamos dudando de lo que Dios puede hacer. Cuando Él ha hecho milagros, ha hecho prodigios, sanidades, liberaciones. Y nosotros seguimos dudando. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en ti, por tu familia? Y aún continúas dudando. Continúas dudando del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en ti. Peor aún, te continúas quejando con Él. Solamente Dios quiere que le creas, que le esperes, que descanses en Él y que hagas su voluntad y nada más que su voluntad, no la tuya. Porque solamente Él es santo. Y Dios quiere que hagas su voluntad para poder andar en rectitud y en obediencia. Lo cuarto, Jesús lloró porque no me das el primer lugar en tu corazón. Lucas capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, 13. No me das el primer lugar en tu corazón. Versículo 13 de Lucas capítulo 16. Ningún siervo puede
puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como les estaba diciendo antes, Dios te bendice, te prospera, pero te enamoras de lo que Dios te entregó, de la bendición. O peor aún, te enamoras del dinero y no te enamoras de aquel que es dueño del dinero, de aquel que te bendijo, de aquel que te dio. ¿A quién le sirves? ¿A Dios o a las riquezas? Le quitas el primer lugar a Dios en tu corazón y pones tu corazón en el amor al dinero. ¿Acaso el Señor no es el dueño del oro y de la plata? ¿Qué dice la palabra? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Por amor al dinero aborreces al Señor y dejas de amarlo. Te vuelves arrogante, altivo. Te vuelves orgulloso, como si las riquezas te fuesen a durar por siempre y para siempre, o como si cuando murieras te las fueses a llevar. Nada te vas a llevar, todo es pasajero. Puede que tengas mucho, puede que seas próspero, que seas bendecido, pero todo tiene su tiempo, todo se acaba. Pero el amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios siempre está allí. Y la mejor riqueza es esa, que su amor sea para con nosotros. Que ese amor incondicional sea para con nosotros. Esa es la mayor riqueza para con nosotros. No le quitemos ese primer lugar a Dios por darle privilegios o por darle ese primer lugar al dinero. No le quitemos ese primer lugar a Dios en nuestros corazones. Ten presente lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está allí a la puerta. Y aunque digas o creas que no lo necesitas, aunque digas o creas que eres autosuficiente, no es así. Hay un vacío en tu corazón que Dios no quiere llenar. Y no solamente eso, quiere sanar las heridas que hay en tu corazón. Solamente eres tú. Si lo buscas, si le crees, si no lo niegas, si lo obedeces, si no dudas de lo que Dios puede hacer por ti. Depende de ti. Si no le quitas ese primer lugar en tu corazón, siempre va a depender de ti, no de Dios. Porque el Señor te está esperando con sus brazos abiertos. Pero tú eres quien no te has dispuesto. Vámonos al libro de 1 de Corintios 10:21. 1 de Corintios capítulo 10, el versículo 21. No le quites ese primer lugar a Dios en tu corazón. Dice el versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿De qué copa estás bebiendo? ¿Estás con Dios o estás sin Dios? ¿Buscas al Señor o haces tu voluntad? No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
siempre va a depender de ti. O tu corazón está con el Señor, o el Señor está en tu corazón, o los demonios. Hace la voluntad de Dios o del viejo hombre que hay en ti. Vámonos al libro de Lucas, ahí en Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículo 30. Lucas 12:30, dice la palabra: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Las vanidades, los mismos afanes del mundo, las modas, lo innovador. Pero Dios sabe de qué tienes necesidad. Y la primer necesidad que nosotros tenemos es de Él. Es de que Él habita en nuestros corazones. Y no solamente en nuestros corazones, sino en nuestros hogares. Y en el corazón de nuestros hijos. De aquellos esposos, de aquellas esposas. De aquellos padres, de aquellos hermanos. Esa es la única necesidad que tenemos, es de Él. ¿Qué dice la palabra? Que busquemos primeramente ¿qué? Su reino y su justicia. Y lo demás, el Señor lo añade. Siempre va a depender de nosotros. Lo quinto, Jesús lloró. Porque me culpas de tus errores. Culpamos a Dios de nuestros errores. Culpamos a Dios de nuestras malas decisiones. Culpamos a Dios. Cuando en ningún momento contaste con Dios para tomar una decisión. Cuando en ningún momento pediste la dirección de Dios para hacer bien las cosas. Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15. Santiago 1 del 13 al 15. ¿Por qué culpar a Dios de nuestros errores? Si los errores los estamos cometiendo nosotros. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Que continúa diciendo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ni puede ser tentado ni tienta a nadie. ¿Por qué culpas a Dios de los errores que cometes? De tu actitud, de tu soberbia, de lo que pasas, de lo que vives, de lo que experimentas, de lo que sufres. ¿Contaste con Dios cuando decidiste hacer lo que quisiste? Pues bien, estás recibiendo de lo que nunca obedeciste o de lo que nunca pediste al Señor, dirección ni confianza. Continúa diciendo el versículo 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia. No culpes a Dios de lo que te acontezca. No culpes a Dios de lo que vivas. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De tu propia concupiscencia, de lo que hay en tu corazón. De lo que tú no has muerto. Versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado ¿a qué? ¿A luz qué? La muerte. Entonces, ¿por qué culpar a Dios?
¿Por qué culpar a Dios? Más bien mira lo que hay en tu corazón. Mira lo que hay en ti. Y la necesidad que tienes de Él, que tenemos de Él. Porque siempre vamos a necesitar de Él, siempre. Siempre vamos a necesitar de Él, siempre. Siempre. Porque cada día trae su propio afán. Porque no sabemos qué nos deparará el mañana. Pero siempre vamos a necesitar de Dios. Ten presente algo. ¿Cuántos libramientos te ha hecho Dios? Te ha librado de la muerte, de accidentes, y tú mismo lo has visto. Tú mismo lo has experimentado. Te has asustado, ¿cierto? Te has asustado porque experimentaste o sentiste la muerte. Pero allí estaba Dios, extendiendo su mano para socorrerte, para darte vida, para darte una nueva oportunidad. Pero ¿qué has hecho con esa oportunidad? ¿Qué has hecho con esa oportunidad? ¿Te arrepentiste? ¿Lo buscaste? ¿Le creíste? ¿O lo has negado? ¿Le has desobedecido? ¿Lo has culpado? ¿Has dudado? ¿Le has quitado el primer lugar en tu corazón? No mires atrás. No mires el pasado. Lo que viviste en el pasado, pasado fue. Sí, hay heridas en tu corazón, pero solo Dios las puede sanar. Solo Dios puede sanar tus heridas. Solamente Él. Pero tienes que buscarlo. Tienes que creerle. Tienes que amarlo. Depende de ti. Depende de todos y de cada uno de nosotros. Dispón tu corazón. No busques culpables. No busquemos culpables. Nunca busquemos culpables. Es que fue mi esposo, fue mi esposa, fueron mis hijos, por culpa de ellos. No busques culpables. Dios te puede ayudar, pero depende de ti. Ten presente que la salvación es individual. Tú no te salvas ni por tus hijos, ni por tu esposa, ni por la iglesia, ni por el pastor. Es tu salvación. ¿Lo aceptaste en tu corazón? Vive para Él. ¿Le creíste? Continúa creyéndole. Aunque haya adversidad, aunque Satanás se levante, continúa creyendo, continúa avanzando, continúa perseverando. No desmayes, no te rindas, no te vuelvas atrás. Cree solamente. Cree solamente. Me culpa de tus errores. El sexto punto, Jesús lloró porque no te sujetas. Quiere lo mejor para nosotros. Quiere evitarnos tantas situaciones. Pero no nos sujetamos. No nos sujetamos. Santiago capítulo 4, el versículo 7. ¿Quieres resistir a Satanás y que huya de ti? ¿Qué dice la palabra en Santiago 4:7? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. ¿Pero qué hacemos? Tratamos de resistir a Satanás, pero ni siquiera tenemos fuerzas. Ni siquiera tenemos el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido desobedientes, porque hemos pecado contra Él, porque hemos sido rebeldes. Pero ¿qué es lo primero que debemos de hacer
someternos a Dios, pero hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario. Peleamos en nuestras propias fuerzas. Hacemos conforme a nuestra voluntad. No te creas sabio en tu propia opinión. Someteos, pues, a Dios. Es ese el derecho, y no lo que tú crees. ¿Quieres que Satanás huya, se aparte de ti? Sométete a Dios, para que pueda resistir a Satanás y tenga que huir de nosotros. Depende de ti. Depende de todos y de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 6, el versículo 13. Romanos 6, 13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Muchos dicen: ese cuerpo es mío y puedo hacer con él lo que quiera. Pero ¿qué está diciendo la palabra? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Como vivos. No haces la voluntad del hombre, no haces lo que tú quieres, no haces lo que el viejo hombre, la vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa quiere que hagas, sino que haces que la voluntad de Dios. ¿Qué continúa diciendo la palabra? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentados ante Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentarnos totalmente nosotros como miembros de justicia, vivos para hacer la voluntad de Dios, vivos para andar en pos de Él, en obediencia para con Él, vivos. ¿Qué pide Dios? Que nos sujetemos nomás para poder resistir a Satanás, para que tenga que huir de nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Jesús lloró. Séptimo punto. Jesús lloró porque me haces ver como mentiroso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Primera de Juan 1, 10. Jesús lloró, me haces ver como mentiroso. Primera de Juan 1, 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dice el versículo 9 de ahí mismo de Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Muchos creen que están bien. Yo no le hago nada mal a nadie. Yo honro a mis padres. Yo ayudo a las personas. Pero mientes. Haces tu propia voluntad. No te sometes ni a las autoridades. Y crees que estás bien. Crees que no pecas. Con tus pensamientos, con tus actitudes, con tus acciones. Crees estar bien, pero tú te miras bien
pero a otros miran lo que realmente eres, quién eres en verdad. Cuando está diciendo la palabra Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados ante nuestro Padre Celestial, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, pero mentimos. ¿Sabes qué es una mentira piadosa? No hay mentiras piadosas. Ante el Señor el pecado, cualquier pecado es igual. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Jesús lloró, ¿por qué? Porque le hacemos mentiroso. O sea, que nuestro Señor Jesucristo murió en vano. No. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero lamentablemente nosotros lo contristamos a su Santo Espíritu, haciendo nuestra voluntad, haciendo lo que queremos, lo que se nos viene en gana. Jesús lloró, lo octavo, porque dices que me amas. Primera de Juan, ahí mismo en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Jesús lloró, ¿por qué? Porque decimos que le amamos, pero no amamos a nuestro prójimo, no aguantamos a nuestro prójimo, no aguantamos a nuestro vecino, no aguantamos a nuestro compañero. Y decimos que le amamos. Si alguno dice, yo amo a Dios, si alguno de nosotros dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si Dios es amor y si lo amamos a Él, vamos a ser imitadores de Él. Y no debemos ni vamos a aborrecer a nuestro hermano. Y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto. El que no ama a su hermano a quien ha visto. Lo tienes de tú a tú, lo miras todos los días y no lo amas. ¿Lo ves? Sí. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Es un qué? Un mandamiento. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Realmente amamos a Dios? Seamos imitadores de Él. Amemos lo que Él ama, aborrezcamos lo que Él aborrece. Él ama a las almas, Él ama a las vidas, Él ama su creación. Él aborrece lo que hay en las vidas, en las almas. El pecado. Él ama las vidas, Él ama las almas, pero aborrece lo que hay en ellos. La iniquidad, el pecado. Entonces, hacemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Jesucristo llora porque no hacemos su voluntad. Lo negamos, desobedecemos,
Dudamos de Él, de lo que puede hacer, de lo que ya hizo, y dudamos. No nos sometemos, no disponemos nuestros corazones, le quitamos el primer lugar, lo culpamos de nuestros errores, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Lo hacemos a Él mentiroso. Decimos que le amamos. Jesús lloró. El punto 9, porque tu corazón está lejos de mí. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Tu corazón está lejos de mí. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús lloró, ¿por qué? Porque tu corazón está lejos de mí. Decimos amarlo, decimos honrarlo, decimos creerle, decimos seguirlo, decimos adorarlo. Pero el corazón está lejos de Él. El corazón está lejos de Él. Nuestro corazón muchas veces está lejos de Él, porque decimos amarlo, pero no es así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra. Se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿En qué momento? Cuando lo necesitas, cuando estás asustado, cuando estás desesperado, cuando ya no puedes más. Te acercas con tu boca porque tienes una necesidad. Luego Dios no está allí todos los días esperándonos. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y su temor de mí no es más. Su temor, ¿cuál es el temor? El obedecerle, el poner por obra sus mandamientos, el ser diligentes para con Él. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero muchas veces nuestro corazón está lejos de Él, porque no hacemos su voluntad sino la nuestra, porque no le amamos a Él, ni le honramos, ni somos obedientes. Y el 10º punto, Jesús lloró. ¿Por qué? No escudriñas mi palabra, y peor aún, no la pones por obra. Josué, capítulo 1, versículo 8. No escudriñas mi palabra y no la pones por obra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está diciendo la palabra nunca. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día. Nunca se apartará, sino que de día y de noche.
meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primero dice nunca. Nunca. Luego, de día y de noche meditarás, guardarás y harás conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces viene la añadidura, por conforme nunca se apartará de nuestra boca su palabra, la pongamos por obra, meditemos en ella de día y de noche, de día y de noche. Viene la añadidura, como dice Mateo 16:33, buscad primeramente mi reino y mi justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jesús lloró, ¿por qué? Porque no escudriñas mi palabra, ni la pones por obra. Lamentablemente. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y qué nos demanda Dios? Obediencia. ¿Qué nos decía en Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué nos demanda Dios? Obediencia. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 46. Deuteronomio 32, 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y le dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, de su palabra. Jesús lloró porque lo hemos negado, le hemos desobedecido, hemos dudado de él, le hemos quitado el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo hemos culpado de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. No nos hemos sujetado a él conforme nos lo ha demandado. Lo hemos hecho ver como mentiroso, porque profesamos amarlo a él, cuando no amamos a nuestro prójimo o a nuestro hermano. Decimos amarlo. Nuestros corazones muchas veces han estado lejos de él.
O de pronto tu corazón en este momento está lejos de Él. Y lo peor, no escudriñamos su palabra, ni la ponemos por obra. Dice Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, el versículo 7, vosotros corríais bien, vosotros corríais bien. Lo buscabas, estabas en el primer amor, escudriñabas su palabra, le creías, lo amabas, buscabas su dirección. ¿Y qué ha pasado? ¿Continúas así? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. Medita y ve en qué estás fallando. ¿Qué has dejado? ¿Qué has perdido? Jesús lloró. Jesús quiere darnos vida, quiere darnos libertad, quiere levantarnos, quiere darnos libertad, quiere levantarnos, quiere restaurarnos. Solamente dispón tu corazón, pero búscalo, búscalo. No te quedes allí enfrascado, sal a buscarlo. Humíllate delante de Él, pide su dirección, pero somete tu corazón a Él en obediencia, siendo tú mismo sacrificio vivo, agradable y acepto delante de Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, pero asimismo te pedimos perdón por todas las veces que te hemos contristado, por todas las veces, Señor, que te hemos fallado, por la negligencia que hemos permitido en nuestras vidas. En el precioso nombre tuyo, Señor Jesús, que sobre todo nombre es. Ayúdanos a nosotros como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia, a volver a ese primer amor, Padre Santo. En el nombre precioso tuyo, Señor Jesús, te lo pedimos dándote la gloria, dándote la honra, la alabanza, la adoración. Te pedimos por todos aquellos los cuales se volvieron atrás, desistieron del propósito el cual tú habías puesto en sus vidas. Señor, toca sus vidas, dispón sus corazones. Quita el velo de sus mentes, quita la ceguera espiritual, dales entendimiento, sabiduría. Fortalece el discernimiento de espíritus que tú, Padre Santo, has puesto en sus vidas. Conforme a tu voluntad y en tu palabra, Señor Jesús, como dice en 2 Timoteo 1:7, que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Padre Santo. Tú mismo nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Liberta a tu pueblo, liberta a tu iglesia, levanta al caído, Padre Santo. Conforme dice tu palabra, vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para seguir la verdad? Solamente pedimos tu misericordia, tu perdón y tu favor. Hágase tu voluntad, Padre Santo, aquí en la tierra como en el cielo, y hágase tu voluntad conforme a tu voluntad y no a la nuestra. En el nombre precioso tuyo, Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que la paz del Señor sea para con todos y con cada uno de ustedes. Y que el Señor sea obrando sobre sus vidas. Bendiciones. Gloria a Dios.